nueva etapa. Nueva etapa, nuevas funciones, nueva etapa. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es un reto pues ser la presidenta del grupo parlamentario del Partido Popular, pero bien, contenta, ilusionada y espero estar a la altura de lo que me pide mi presidente. ¿Te sorprendió? ¿No te sorprendió? Porque hacía mucho tiempo, el otro día se lo decíamos a Gustavo Mato, que estaba aquí, y a Rosa Dávila, que no había una mesa técnica tan solvente en el Parlamento en años. Pero no lo digo despreciando a los demás, todo lo contrario, sino reconocido por todos. Y de repente así, pues llamó la atención. La pregunta es, en este caso, a la interfecta, vamos a utilizar el término, ¿le sorprendió, le llamó la atención? No, no me llama la atención porque, a ver, yo estoy en un partido presidencialista y lo que dice el presidente es lo que se hace y estoy convencida que las decisiones que toma el presidente son siempre las decisiones acertadas. Ni me lo cuestioné. O sea, el partido, en este caso, Manolo Domínguez entiende que era mejor que Australia Navarro estuviese en la mesa y que yo pasara a ocupar el lugar de la presidencia del grupo parlamentario, un poco para marcar estrategias y para organizar el grupo parlamentario y encantada. Ah, muy Encantada. Bien. Muy bien. Sí, Es otro concepto ahora. Otro concepto completamente diferente. La mesa, como tú bien has dicho, es una función más técnica, más institucional, porque al fin y al cabo no nos olvidemos que es el órgano de gobierno del Parlamento. No, ahí no, cuando estábamos sentados como miembros de la mesa, no hablamos de política, hablamos de la gestión del Parlamento. Ahora no, ahora solamente voy a hablar de política. Ahora es política pura y dura. Efectivamente. De hecho, ya hemos visto intervenciones en las cuales ha sido bastante dura con el gobierno actual. Bueno, es que si se portaran bien, hicieran bien las cosas, no sería dura, pero evidentemente hay que decirle las cosas al gobierno porque se creen que pueden hacer lo que quieren. ¿Pero de verdad lo están haciendo tan mal o es porque si dentro de un año está gobernando el PP, el PSOE va a rajar porque tiene que rajar y Coalición va a rajar porque tiene que rajar porque está el PP en el gobierno? La inversión. Es decir, la pregunta que hago sin ningún tipo de acritud que diría Felipe González, diputada, es ¿la oposición hay que rajar por rajar? No, el Partido Popular no raja por rajar. El Partido Socialista sí. Lo comentabas antes cuando hablabas de Feijóo y de todo lo que se había dicho cuando mi presidente nacional presentó ese plan de alivio económico y de alivio fiscal para España, que lo presentó en el mes de abril. Y bueno, y lo único que recibimos por parte de todos los ministros eran insultos diarios a Feijóo. Insultos diarios a Feijóo. Y de hecho, yo en más de una ocasión en la tribuna del Parlamento de Canarias he dicho qué bien lo estamos haciendo cuando la única herramienta que tienen para atacar al Partido Popular es insultarnos. Yo creo que cuando se insulta es porque no tienes ningún tipo de argumentos y pierdes todo. Por tanto, cuando el Partido Popular pone en cuestión y hace una crítica, y siempre intentamos hacer una crítica constructiva de lo que está haciendo el gobierno de Ángel Víctor Torres, lo hacemos porque queremos el porvenir de los canarios, no porque estemos en la oposición, lo hacemos porque queremos que se mejore. Le hemos dado nuestra mano tendida en muchísimas ocasiones. No nos olvidemos que hemos pasado una pandemia donde tengo un compañero que continuamente hacía propuestas propositivas y siempre era no, porque venía de la mano del Partido Popular. Así no se puede trabajar en democracia. Es verdad que cuando se gobierna tienes que tomar decisiones y cuando se está en la oposición tienes que controlar la acción del gobierno. Controlar la acción del gobierno significa estar todo el día criticando, pero claro, si nosotros hacemos acciones propositivas y el gobierno de Canarias no las toma en cuenta, pues evidentemente, pues bueno, así nos va, como se suele decir. ¿Te refería a Miguel Ángel Ponce? Me refería a Miguel Ángel Que Ponce. es médico, ¿no? Es médico, es jefe de neumología del Hospital Negrín, que si había una persona entendida que podía hablar de esta pandemia, pues no nos olvidemos que además el coronavirus pues afectaba lo que afectaba, que eran las vías respiratorias. Por tanto, una persona experta en estos temas y por muchas propuestas que hicimos siempre recibimos el no. ¿Y cuándo? Nos decían que sí porque ya no les quedaba otro remedio, pues guardaban esas propuestas en una gaveta. Antes de varios temas, aprovechando temas de sanidad, es noticia a día de hoy el caso de mascarillas. Que no se sabe nada, que el gobierno de Canarias está calladito, que 4 millones de euros han desaparecido y aquí parece que no ha pasado absolutamente nada, todo el mundo mira para otro lado. En Fiscalía, que han estado yendo ya a declarar, unos dicen una cosa, otros dicen otra, no se aclaran y yo mi máximo respeto a la investigación judicial y a los tribunales. Pero lo que sí me parece un insulto a los canarios es que desaparezcan 4 millones de euros, que no aparezcan las mascarillas y aquí no pasa nada porque, para que nos escuchen,
Esos 4 millones sale de los bolsillos de todos los canarios. No nos olvidemos que es que el dinero público es un dinero de todos nosotros. Entonces, que se gasten 4 millones de euros en una empresa que no estaba acreditada para comprar mascarillas, una empresa que se dedicaba al motor, si mal no recuerdo, y a reparación de coches, comprar mascarillas. Yo sé que era una época, si me permites el término, estábamos como en una guerra, ¿no? Más en aquella época donde no había mascarillas, no habían guantes, no habían hidrogeles, no había absolutamente nada. Eso lo puedo llegar a entender. Lo que no llego a entender es que se desembolse tanto dinero a una empresa, y si me permiten la expresión, fantasma, porque nunca llegaron esas mascarillas. Por tanto, ¿dónde están las explicaciones? No hay explicaciones, no dicen absolutamente nada. Y a mí eso me parece gravísimo. ¿Tú te imaginas, Iván, que fuese un partido del Gobierno Popular el que hubiese dado 4 millones de euros para comprar mascarillas a una empresa y que esas mascarillas no hubiesen llegado nunca? Nos hubiesen quemado en la hoguera. Eso también te lo digo. Nos hubiesen quemado en la hoguera. O sea, la gente está siendo muy responsable y muy tranquila para lo que realmente está pasando. O sea, no se está pidiendo las responsabilidades políticas ni se está dando la cara cuando se tiene que dar la cara. Voy a meter ya con los compañeros. Una última por mi parte. Lo detectaban ustedes estos días. Un decretazo, con fecha 2 de junio, el 552 del 21. Del 20, sobre modificación del régimen económico y fiscal. Sí. ¿Cómo es? Sí, bueno, pues vamos a ver. El régimen económico y fiscal establece un artículo, el artículo 7, que el transporte de mercancías, tanto marítimo como aéreo, hay que establecer un sistema de compensación de hasta un 100% del coste efectivo. Bien, entonces, en estos momentos, esos costes tipo no están actualizados y, por tanto, por eso tenemos la cesta de la compra más cara, porque si tengo que comprar productos, el transportista es más caro, quien recibe esos productos tiene que subirle el precio y, por tanto, al final, quien va a la cesta de la compra, que somos nosotros, tenemos que pagarlo. Pero lo que nos pareció más grave, y es lo que descubrimos este fin de semana, es que se dicta un real decreto en medio de una pandemia. No nos olvidemos que el 2 de junio del 2020 estábamos todos saliendo de aquel confinamiento masivo, en donde estábamos todos en casa, y aprueban un real decreto donde dice que ese sistema de compensación será de hasta el 100%. No será del 100%, sino de hasta el 100%. Es un matiz, es un solo matiz, pero es muy importante porque eso significa que entonces esos costes tipo no me van a pagar un 100%, que significa que me van a pagar un 20%, un 30%, un 50%. ¿Qué? Se está vulnerando el REF. Al asta, está claro. Hay una gran diferencia. Entonces, lo que yo decía, nuestra Constitución española es clara. Dice bien clarito que cuando se modifica el régimen económico y fiscal, se necesita un informe previo del Gobierno de Canarias. ¿Dónde está ese informe previo del Gobierno de Canarias? El informe previo, ya te digo cuál ha sido. La callada por respuesta de Ángel Víctor Torres. Claro. Vamos a poner en situación, estaba hablando de un decreto del Gobierno central. Efectivamente. En el que, según nos explica ahora mismo Luz Reverón, del Partido Popular, en el REF, tú tenías las ayudas hasta el 100%. Hasta el 100%. Hasta el 100%. Y ahora te dice a partir de... No. Es el 100%. El 100%. Y ahora dice hasta el 100%. Ahora, ahí puedo ponerte el importe que me dé la gana. ¿El 1%? ¿O el 75%? ¿O el 33%? Mientras no te pases del 100%. Porque pone hasta el 100%. Esto es perder dinero, ¿eh? No, lo peor de todo, esto es que los canarios vamos a pagar más. Por eso te digo, perder dinero pagamos más. Efectivamente. Sintonía, que vamos con nuestros compañeros, con el equipo A, y tenemos a Santi. Bueno, pues Santi Negrín. Radio Marca La Gomera, Santi Negrín, buenos días. Buenos días, que rujan todas las fieras del mundo, además en un día en el que ya ha amanecido mejor, el cielo está más bonito, el cielo está más azul, y aquí el teniente Templeton Peck, pues con todos ustedes, para preguntarle a Luz Reverón, de parte del equipo A, primer integrante en llegar, creo. Sí. Primer integrante en llegar del equipo A, ya saben que Templeton Peck era el engañador de todo, el que hacía las cosas por detrás, el que hacía las cosas especiales. El Lovely Man. Aquí, el Lovely Man. Pues nada, aquí el teniente Templeton, pues listo para preguntar las cosas. Nada, Iván, encantado de estar por aquí con todas las fieras.
Pues tienes a Luz Revero. Luz, ¿cómo va ese Partido Popular? Están todas las cartillas. Buenos días. Buenos días. Diputadas. ¿Cómo va ese Partido Popular? Se van definiendo las candidaturas. Le voy a preguntar por la parte política. Empiezan a definirse los ayuntamientos. El Cabildo parece que el señor López Afonso es el claro candidato a ir. Cuénteme un poco de cómo está el partido, pero díganos algo, cuéntenos algo. No nos cuente eso habitual de el partido lo decidirá. Claro, pero cuéntenos es que es algo. así, es que es así el partido. Que tienen ustedes mucha gente que está pendiente de ustedes. No, vamos a ver, lo que sí tiene el Partido Popular es mucha cantera y tenemos a mucha gente y por tanto realmente lo que a nosotros nos preocupa pues es hacer un buen programa electoral para poder imponer y hacer y trabajar por y para los canarios. Eso es lo que realmente nos preocupa. Ahora, el nombre de las personas que vayan a liderar esas candidaturas pues tendrán claro que van a trabajar por Canarias, a quien le toque en la región pues por Canarias, a quien le toque un ayuntamiento pues por ese municipio, a quien le toque en el Cabildo por el Cabildo. En definitiva, trabajar por los canarios, esa es nuestra preocupación y esa es la preocupación del presidente del Partido Popular. Es verdad que ya en estos momentos pues se está hablando de quién va a cada sitio, todos los partidos están, como digo yo, ya en la casilla de salida y el Partido Popular, como no puede ser de otra manera, pues estamos trabajando y buscando y sobre todo el presidente, que es al quien le corresponde esa decisión. ¿Pero qué le parece ¿Qué le parece don López Afonso para liderar esa candidatura al Cabildo de Tenerife? ¿Qué le parece? Cuente. Hombre, pues a mí personalmente, a Luz. Personalmente. A Luz le parece que es el mejor candidato. Además de ser lo considero un amigo, pero además es una magnífica persona, es un magnífico gestor. Es un magnífico gestor y además así lo ha demostrado. O sea, no es una persona que viene con una trayectoria, con un bagaje. No nos olvidemos que fue el alcalde del Puerto de la Cruz y es una persona que sabe, que tiene ganas y sobre todo que cree en el servicio público y trabaja por el servicio público. Por tanto, creo que sería el mejor candidato si mi partido finalmente decidiera presentarlo a la presidencia del Cabildo. Y yo le voy a dar dos nombres más así por ir haciendo póker, ¿no? Política ficción, en esta tierra donde los burros vuelan también. La lista regional la va a encabezar el señor Domínguez, es obvio. Y usted será la número 2 de la lista insular y el primero será Emilio, el alcalde de Santiago del Teide. Más o menos quedaría así la cosa, ¿no? Hombre, todavía eso no está ni decidido, todavía no se ha hablado todavía de candidaturas al Parlamento por islas. Es verdad que ya parece claro, pues por ejemplo en Lanzarote Astrid, en Gran Canaria sí. Poli Suárez, porque son los presidentes insulares. Todavía sí. en Tenerife es verdad que Emilio es el presidente insular, pero todavía no, que yo sepa, todavía no se ha hablado el tema de Tenerife. Sí se ha hablado de otras islas, pero el tema de Tenerife todavía no se ha hablado. Pues ya le dejo el tema de la política, que le ha acosado bastante durante los últimos 4 o 5 minutos. Iván, ¿vale? Iván. Muchísimas gracias. Iván, sí. Seguimos, Santi, hay muchos temas. Ahora, dime, se nos unen Juanma y Pepe. Vuelvo al decretazo, que localizaron ustedes este fin de semana. Incidir en una modificación del régimen, que es uno de los mayores logros que ha conseguido Canarias en todo este estado democrático. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Pues el Partido Popular le va a exigir a Ángel Víctor Torres que presente un recurso de inconstitucionalidad. Y si no lo hace, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, porque evidentemente lo que hace es lo que diga su jefe de filas, no está pensando por los canarios, el Partido Popular presentará un recurso de inconstitucionalidad. No nos olvidemos que se puede presentar pues por la firma de 50 diputados, 50 senadores, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. Por tanto, pues si no lo hace el Gobierno de Canarias, ¿qué es lo que debería hacer si realmente apuesta y vela por los derechos de los canarios? Lo presentará el Partido Popular. Me imagino que esto llevará la firma de los diputados del Partido Popular. ¿De 50 diputados? De 50 diputados. Tendrán que ir a Coalición Canaria también, ¿no? No. 50 diputados a nivel nacional. Nosotros podemos coger los 50 diputados que están en el Congreso o 50 senadores. O 50 senadores. Efectivamente. Se permite. La ley orgánica del Tribunal Constitucional permite que los recursos de inconstitucionalidad se presenten no solamente por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, sino también con la firma de 50 diputados o 50 senadores. Y esto lo han hablado, lo detectaron ustedes el fin de semana. Sí.
estudiando. ¿Y cómo? No. ¿Cómo? Pues, bueno, había una proposición no de ley que presenta Coalición Canaria. Me toca defenderla a mí cuando, bueno, me pongo a estudiar el tema, porque cuando uno se sube a la tribuna hay que estudiar los temas para saber de lo que se habla y, ¿no? y aportar, si se puede aportar, pues cosas buenas para esa propuesta. Y es cuando de repente descubrimos que existe un Real Decreto que se firma el 2 de junio del año 20, y vemos como quien no quiere la cosa hasta el 100%. Yo tengo que reconocerte que, claro, yo me lo leo y no me doy cuenta. Después me quedo pensando, ¿cómo que hasta? Entonces me tengo que ir al artículo 7 del REF para volver a leerme el artículo 7 y tengo que hacer una comparativa con los textos para ver dónde estaba. Digo, y claro, es cuando me di cuenta que en el artículo 7 del REF pone el 100% y ese Real Decreto dice hasta el 100%. Y, hombre... Pero, diputada, ¿pero cómo se da eso? Es decir, ustedes se están apoyando porque tiene una intervención. Efectivamente. Leerse esto, no estamos hablando de leer 2 páginas, ¿no? No, No estamos, no. no, Hay que buscar documentación, información, estudiar. Y me hacerlo. imagino que va apuntando cositas para no se le escape, aunque tenga buena memoria y Sí. etcétera. Y es que estoy alucinando, es Sí, decir, porque sí. Yo estuve todo el cuando fin de uno semana, lee, cuando sí, uno lee sí, algo, sí, hasta de, sí. bueno, pues sigue, Sí, claro. sigue, O sea, yo estuve el porque fin de así semana... jurídicamente muchas cuestiones, muchos juicios se ganan o se pierden. Efectivamente. O sea, yo estuve el fin de Iván, semana... Dime, Santi, ¿te estás? ay, no, es que, vamos a ver, yo, perdón que les interrumpa, pero estaba ahora dándole vueltas y antes de que lleguen Pepe y Juanma, no sé si tuviste la oportunidad, porque yo también entré un poquito tarde al programa de hoy, Iván, de preguntarle a Luz Reverón sobre las portadas de ayer, de hoy, las declaraciones del vicepresidente del gobierno sobre las bonificaciones del IRPF. Yo creo que ahora es que vamos mucha con gente, eso también, sí. es que mucha gente está pendiente de eso. Hoy me lo han comentado mucho. La pregunta esencial que me hacía todo el mundo esta mañana, tomando café a las 6 y pico y tal, era lo de las rentas de menos de 50.000 y sobre todo una cosa, dice, oye, ¿cuántos tramos vamos a tener que pasar? ¿Cuánto me van a subir la nómina? Porque, claro, la gente todo esto del IRPF sí lo entiende, pero la gente al final te pregunta, oiga, ¿y esto me va a bajar la nómina? ¿Me va a subir la nómina? Pues, y Luz, que es una persona que sabe de estas cosas, una persona con vida parlamentaria larga, igual nos podía ilustrar un poco. Yo no soy Bueno, fiscalista, no. pero sí te puedo... Lo sé, lo sé, esta cuestión de Santi y también la anterior, que a mí cuanto menos me llama mucho la atención de... Claro, es que al final, como redactes como redactes las cosas, hay mala leche o no hay mala leche. De o hasta, estás hablando del REF. Efectivamente. O sea, ya para terminar el asunto del REF, o sea, es verdad que tuve que leerlo varias veces porque me chirriaba, pero no me daba cuenta por qué me chirriaba hasta que cojo los 2 textos y hago la comparativa. Y veo que nuestro REF en el artículo 7 dice que habrá que buscar un sistema de compensación para que se compense el 100% del transporte aéreo y marítimo de mercancías. Pues, hombre, para paliar pues que somos una región ultraperiférica, para paliar pues esos sobrecostes que tenemos porque vivimos somos tan afortunados que vivimos en Canarias. Y por otro lado, de repente me veo en ese Real Decreto, de repente me veo en 2 artículos que es hasta el 100%. Y entonces es cuando ahí a mí me chirría algo, cuando lees y vuelvo a leer, y entonces cojo los 2 textos, hago la comparativa y digo, bueno, ¿y aquí qué está pasando? O sea, han modificado el artículo 7 del REF sin decírselo a nadie, sin anestesia, con el silencio de Ángel Víctor Torres para no enfadar a su jefe de filas. ¿Y el PP ya le ha dicho a Ángel Víctor Torres, esto está así? Hombre, lo dijimos ayer en la tribuna, que es cuando yo tengo que intervenir y lo descubrimos. Allí solamente se encontraba el consejero de Obras Públicas, porque allí hay que decir que, bueno, en los plenos están los consejeros cuando tienen que intervenir y si no tienen que intervenir, allí no hay ningún consejero, no hay nadie del gobierno, a no ser que vayan a perder alguna proposición no de ley, entonces sí van a votar. Independientemente de eso, lo que digo, ayer estaba el consejero de Obras Públicas y yo lo miraba y se lo decía, usted ha permitido que el gobierno de España modifique el REF. Y nadie dijo nada, porque yo creo que él cogió a la mitad de los diputados de sorpresa todo lo que yo estaba diciendo y a los otros callados y por tanto cómplices de lo que está haciendo el gobierno de España con nosotros. Y Coalición nos les llama a ustedes. Oye, ¿cómo es esto? ¿Dónde lo viste? Sí, efectivamente. Después hablé con Rosa Dávila y claro, impactada. Hablé con Narváez, que era el proponente, porque claro, nadie se lo esperaba. Eso pasa por estar buceando y estudiar.
Ostras, sí. Y Santi, formulabas la pregunta en cuanto a Efectivamente, y después, lo que comentaba él de lo que hemos visto. Hombre, yo lo voy a decir alto y claro. Bienvenido a las políticas liberales del Partido Popular, a todos los partidos políticos. Porque quien está hablando de deflactar el IRPF es el Partido Popular, y lo llevamos diciendo desde el mes de abril, lo llevamos diciendo, además de bajar impuestos, porque entendemos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los españoles, en este caso de los canarios, no puede estar en manos del gobierno. En estos momentos el gobierno de Canarias ha tenido una recaudación estrella y, sin embargo, los canarios cada vez somos más pobres y el gobierno cada vez es más rico, y eso no lleva a buen puerto. Por tanto, me alegro que estén ahora copiando las ideas del Partido Popular, porque, como te decía antes, nosotros hacemos propuestas propositivas para que se hagan, porque no estamos pensando en ese rédito político, estamos pensando en el bien y en el porvenir de los canarios y, bueno, en el caso de Feijóo, de España. ¿Te quedó claro, Santi? No, creo que ya están los compañeros, ¿no? No, pero sí, pero como le preguntaste, digo, ¿te quedó... ¿Te valió la respuesta? Me valió más o menos la respuesta. Yo creo que a mí sí, a la gente probablemente no tanto, porque la gente, bueno, te digo, lo que quiere saber es exactamente, pero claro. Bueno, me imagino, claro. Uno es que entiende, eso, no, yo lo explicaré. Vamos a ver, es que todavía no se ha dicho cómo se va a deflactar y no se sabe. Por ejemplo, todo va por tramos, todos sabemos, ya vamos a ver, en el IRPF tenemos una parte que es de la comunidad autónoma y otra parte que es, ¿no?, que tributamos por el Estado. Entonces, entiendo que lo que van a hacer es deflactar la cuota, la parte que corresponde a la comunidad autónoma, porque evidentemente Pedro Sánchez quiere seguir recibiendo dinero de todos los españoles para sus gastos y sus viajes. En definitiva, habrá que ver cómo se modifican esos tramos para saber, por ejemplo, para que, no, como digo yo, para que nadie se sienta ofendido, para que me entienda mi madre. Si yo tengo que pagar un 5% porque estoy dentro de un tramo que llego hasta, hasta 12.500 euros, si yo aumento esos 12.500 euros y digo que ese tramo ya no es de 12.500 euros, sino que es de 13.000, entonces ya yo no estoy pagando ese 4,5%, estaré pagando menos. O sea, de lo que se trata es de que esos aumentos que hayamos podido tener en nuestras nóminas, bien por lo que sea, pues que no nos haga pasar de tramo, porque si nos hace pasar de tramo, pagamos más. Pagamos más impuestos. Pero hasta eso lo entiende la gente. Eso es lo que creo que entiende la gente. Eso es lo que entiende mi madre y así... 9:48 de la mañana en Canarias. La noticia está también en lo que nos ha contado Luz Reverón. Hay que decir que esta entrevista con Luz Reverón estaba pactada hace 7 días. Es verdad. Y nos cae siempre el premio gordo cuando pasa algo. Hay que darle las gracias a Dente, a quien sea. Radio Marca La Laguna y Radio Marca en el Mundo. Globalizador. Juanma Betancourt, Pepe Moreno. Pepe, buenos días. Juanma, buenos días. Buenos días. Buenos días, que yo lo siento, que es que me dejé, por primera vez en mucho tiempo me he dejado los teléfonos detrás, he tenido que volver a casa corriendo. Eso sí que es noticia, perdone, eso sí que es noticia. Y he tenido que correr para llegar y por eso no he entrado antes. Tranquilo. Si no hubiera entrado antes por teléfono. Pepe, solo te digo una cosa, que me alegra, porque dejar los teléfonos es un síntoma de alegría. No, los tenía dispuestos para llevármelo a otro sitio que tenía que ir, y cuando he salido de ese sitio que ya podía atender, iba a mandar el mensaje de que ya estaba dispuesto a que me llamara, vi que no los tenía encima y entonces he tenido que venir corriendo a casa. Ese momento de terror, de terror. ¿Dónde está mi teléfono? No solo de terror, Santi, sino de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque tampoco puedo avisar que no tengo el teléfono encima, ¿no? Y venía por el camino y cómo le mando mensaje a Iván de que no tengo el teléfono encima. Llamar por una cabina de teléfono, ¿no? Ya no hay, la han quitado. Ya no hay cabina. Esto demuestra que alguna cabina hay que dejar. Sí, entonces salí corriendo. Yo lo pienso absolutamente. Quizás las quitaron porque ya habían caído en desuso, pero no. A veces... Ustedes discúlpenme, pero ¿sí? ¿Se saben de memoria los teléfonos? Porque tener una cabina y no saberse de memoria los teléfonos es un problema también. Jodido. Es verdad, sí, oiga, verdad. Tiene razón, diputada. Yo me sé 4 o 5. Yo me sé el de mi madre, pero... Yo me sé 4 o 5. Pero el diván no me lo sé de memoria. Pues debería, pues la cuenta que te
Yo me sé el mío, el de mi hermano y el de mis hijas. Sí, Son los sí. únicos que Es el de mis padres. Yo de lo mi voy a padre, poner, de mi hija. o lo voy a poner peor, porque yo tengo 2 teléfonos y solo sé el número de uno. ¿Ves? Eh, Pues, Oye, pues mira, yo pues también, entonces, el otro me falla también. entonces, ¿para qué te sirve una cabina? Ya, por eso digo, me venía con el corazón en la Sí, boca sí, y sí. corriendo para poder llegar a tiempo y digo, bueno, pues le digo que por línea, le voy a advertir que por línea, pero claro, tampoco podía advertir que por línea hasta que no llegara a casa, pero en fin. Bueno. En cualquier caso, es la segunda vez que saludo esta mañana a Luz Reverón. Sí, que porque ya- estuve también por la mañana en la COPE con ustedes, ¿no? Exacto, sí. Estuvimos hablando precisamente de este decreto, que yo entiendo perfectamente la postura, sobre todo de aquellos partidos, pero yo casi le voy a hacer la pregunta de otra manera, Luz. Cuando se está en la oposición es muy fácil pedir que se rebajen los impuestos. En realidad, cuando se está gobernando lo tenemos muy difícil. Acuérdese, por ejemplo, en el 2008, estábamos pendientes de lo que decían los telediarios, gobernaba el Partido Popular y cada viernes cuando se reunía el Consejo de Ministros nos entraba una comezón porque no sabíamos cómo nos iba a afectar y todos los viernes nos afectaba de una manera increíble. Yo desde luego me he llevado esta mañana una alegría con esto de la rebaja de impuestos y veo que casi se ha convertido en una carrera sin fin, si usted me lo permite, y además en un año electoral, porque si no estuviéramos en año electoral otro gallo nos cantaría, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, nuestro Parlamento va a estar funcionando hasta enero como mucho, que van a sacar antes el presupuesto general de la comunidad autónoma en el mes de diciembre y que ahí se le acabará el trabajo y todo lo demás, pues como dijo el otro, no, promete que luego ya veremos. Entonces, todo esto viene muy bien. Yo he leído esta mañana con gran alegría que nos van a bajar los impuestos a todos, hasta un tope de 50.000 euros, que en realidad aquí no gana casi nadie, ¿no? Entonces, oiga, pues maravilloso que esto sea así, porque falta nos hace. Pero yo no sé hasta qué punto esa afirmación de que deje usted el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, porque por otro lado también hay algunos servicios que estamos de alguna manera financiando con los... A mí me molesta mucho el lenguaje, por ejemplo, el que tuvimos ayer aquí, de que el gobernante se crea que el dinero es suyo. El dinero es de todos los contribuyentes que pagan los impuestos, ¿eh? Efectivamente. Vamos a ver, por eso decimos que el dinero está mejor en el bolsillo de las personas, porque es el dinero de las personas, no nos olvidemos que al final, claro. Pero vamos a esas ver. personas reciben unos servicios Sí. por esos impuestos que pagan. Por Es decir, supuesto. Lo que no podemos es que nos bajen los impuestos y que la enseñanza siga siendo gratuita, que la sanidad siga siendo gratuita, porque no hemos pensado a calibrar ¿cuánto puede costar una simple prueba médica de las que nos realizan y que y por las que no pagamos? Vamos a ver. Efectivamente, con el dinero de todos tenemos una sanidad pública y tenemos una educación pública que son uno de los servicios públicos más importantes de nuestro país. Pero eso no significa que a la par tengamos un gobierno que más gasta, tengamos un gobierno con 22 ministerios, eso es la primera vez en la historia, un gobierno que es la primera vez que recibe y recauda tanto dinero y sin embargo eso no se ve trasladado en los bolsillos ni en la prestación de los servicios, porque yo pregunto, este año ha sido una de las mayores recaudaciones que ha tenido el gobierno de Canarias. Bien, pregúntale usted en la calle a alguien si tiene mejor servicio en sanidad, por ejemplo, porque en estos momentos, si necesitas una prueba, tardan 4 meses en hacerte la prueba. Tú pides hoy cita con tu médico de familia y a lo mejor no te atiende hasta dentro de 8 o 10 días. Entonces, vamos a ver, una cosa es la gestión, que es lo que se está haciendo mal por parte del Gobierno de Canarias, otra cosa es estar recaudando continuamente y que los canarios seamos cada vez más pobres y con menos acceso a esos servicios públicos. Efectivamente, los servicios públicos se financian con el dinero de todos. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Lo que no tiene sentido es que en un momento determinado, como el que estamos viviendo en estos momentos, con una inflación totalmente desbordada, donde hacía muchísimos años que no nos enfrentábamos a esta crisis económica, porque no me negarás que estamos en una crisis económica bastante devastadora. Lo que no tiene sentido es que el gobierno siga
engordando sus cuentas y que los canarios sigan perdiendo dinero. A eso es a lo que nos referimos. No es una bajada general. Nosotros no hemos pedido, Feijóo y mi presidente regional, Manuel Domínguez, no hemos pedido una bajada generalizada de impuestos. Lo que estamos pidiendo es en cuestiones determinadas. Y, por ejemplo, estamos hablando de deflactar el IRPF. Pues bienvenido sea, y lo vuelvo a repetir, pues bienvenido a todos los partidos, bienvenidos a las políticas liberales del Partido Popular, porque realmente eso lo único que va a hacer es aliviar los bolsillos de los canarios. Juanma. Buenos días, diputada. Buenos días. De nuevo. Nos hemos enterado. Pero también hablaste con Juanma en la Canaria. Madre mía. No, conmigo no. No, perdona, pensé que había hablado contigo. Digo, bueno. Es verdad, saludo, con Pepe, es verdad. Un saludo. Que me parece muy bien, que tienen que llamar de todos lados, claro. Todos nos hemos enterado de que el IRPF no se deflactaba durante años, ¿no? Nadie se dio cuenta porque como la inflación era baja y tal, pues parecía que no, pero bueno, un 2% también es un 2%, ¿no? Y el IRPF no se deflactaba cuando el sentido común dice que debería ser una regla casi técnica, ¿no? Se deflacta para que la riqueza real y la riqueza nominal sean la misma, ¿no? Porque si no es una riqueza ficticia que tributa, y es lo que estamos viviendo un poco ahora con esta crisis de precios que hay, ¿no? Pero claro, el problema que yo le veo, ha dicho usted varias veces, ¿no? Las políticas liberales del Partido Popular, y es que ustedes proponen la deflactación para los trabajadores, digamos, corrientes, ¿no? Los que tenemos una nómina o somos autónomos, ¿no? Y para los ricos quitan el impuesto del patrimonio. Entonces, claro, es para el trabajador deflactación, es decir, venga, si la inflación es un 9%, que te baje el IRPF un 9% para equilibrar, y al 0,2% de los andaluces, que son 20.000 personas, que son los que tienen más de 1 millón de euros, además sin contar la vivienda habitual, a eso se les perdona el impuesto del patrimonio, ¿no? Entonces es para el 0,2% de la población, de los contribuyentes, hay unas reglas más favorables y para el resto de la población hay otras pues menos favorables. ¿Qué lectura hace de eso? No, yo no. Vamos a ver, son cuestiones completamente diferentes. Yo lo que creo que hay que hacer medidas para todo el mundo. Para todo el mundo. Y las circunstancias económicas de las personas no son iguales. O sea, hay personas que tienen mucho dinero, hay personas que no tienen tanto dinero, ¿vale? ¿Por qué bajarle los impuestos a esa gente que tiene tanto dinero? Vamos a ver, no se trata de bajarle los impuestos a los que tienen tanto dinero. Se trata de hacer medidas que mejoren la calidad de vida de todas las personas. Se trata de eso. A mí lo que me preocupa es que se diga, le voy a bajar los impuestos a los que tienen mucho dinero y a los que no tienen nada se quedan igual. A mí me preocuparía que me digas, le voy a bajar el dinero a los que tienen, los impuestos a los que tienen mucho dinero y sin embargo eso va a provocar pues un caos sanitario o un caos en educación. O sea, vamos a ver. En Andalucía se ha medido, son 120 millones de euros. Sí, en Andalucía se ha medido, pero vamos a ver, estoy convencida, yo no trabajo en Andalucía, pero estoy convencida que si esas medidas se han adoptado, los servicios públicos básicos están totalmente impecables. Estoy totalmente convencida porque nosotros no jugamos con los servicios públicos. Entiendo que ningún político ni ninguna formación política debería de jugar con los servicios públicos. Dicho esto, lo que sí está claro es que hay que adoptar medidas y sobre todo, porque no podemos tener ese afán de recaudación. Antes, no me acuerdo si lo decía Iván o lo decía Pepe, decía eso de algunos políticos y algunos partidos que se creen que el dinero es de ellos. Pues no, es que el dinero no es nuestro, es que el dinero es de los contribuyentes. Entonces, eso tiene que quedar claro, de los contribuyentes, de los pobres y de los ricos, de todo el mundo. Entonces, esa es una situación en la que hay que buscar medidas para todo el mundo. ¿Y usted cree que las comunidades autónomas que van a bajar impuestos, que van a hacer todas, porque al final van a hacer todas, luego van a poder decir al gobierno central que les dé más dinero a ellas para seguir gastando? Porque claro, es como si ahora yo le digo, mira Iván, voy a entrar a Radio Marca 20 minutos al día nada más, lo siento. Y además quiero que me pagues el doble de lo que me pagas. Yo diré, oye, mira mi niño, o sea, es un poco... Quizás hay este contagio, esa carrera entre las autonomías todas para bajar impuestos, luego se va a traducir... Iván se pone de rodillas y te lo acepta. En que pidan menos también, ¿no? Porque si no es, oye, que quiero comer mejor, pero que lo pagues tú, ¿no? Hombre, evidentemente al final el dinero es de todos, ¿no? Y entonces claro. Lo importante es cómo se reparte.
Eso es lo importante, cómo se reparte. No nos olvidemos, por ejemplo, en nuestro caso, la comunidad autónoma, nosotros, bueno, somos 2.200.000, creo, canarios, donde por ser una región ultraperiférica, por nuestro hecho insular, nosotros tenemos pues unos costes que cualquier persona que viva en el territorio peninsular, el territorio continental. Por eso recibimos más de lo que aportamos, cosa que es totalmente lógico. Efectivamente, pero eso es que yo nunca estaba de acuerdo con eso, a pesar de que los números dicen lo contrario, Juan. Nunca estaba de acuerdo con esa afirmación, nunca. Que aportamos menos. Bueno, esos son números, no. Por eso te digo, a pesar de que los números dicen lo contrario, pero yo siempre digo lo mismo. Yo hace muchos años, yo era un crío, cuando vi que el Tenerife, lo paso a temas banales para que la gente lo entienda, cuando vi que el Tenerife presentó un presupuesto, Javier Pérez en paz descanse, de 12 millones de pesetas de superávit y tenía menos 5.000 millones de pesetas de deuda, a partir de ahí yo nunca me creo a nadie de derecha, de izquierda, del centro. Cuando me da un tema digo, no te lo creo, porque cuando pisas el suelo, cuando pisas el terreno, la realidad es otra. No, pero los motivos son claros. O sea, respecto a la recaudación, la compensación del hecho insular se traduce en la ley del REF, como decía Luz Reverón antes, por ejemplo, en el tema de los costes extrapeninsulares de la tarifa eléctrica, etcétera. Pero efecto de impuestos, hay dos impuestos. El IVA es más alto en la península, y además el IVA contribuye al presupuesto del Estado y al de la comunidad, a la aportación de España al presupuesto europeo. Mientras que el IJIC nos lo quedamos todos nosotros, ¿no? El IJIC se lo recauda la comunidad autónoma y se reparte, por un lado, cabildos y ayuntamientos, el 58%, y el 42% restante se lo queda a la comunidad autónoma. Por tanto, ya en ese sentido. Y luego, el impuesto de sociedades en España, en Canarias, se paga mucho menos, porque existe la reserva, mucho menos que la península. Por la RIC, pero bueno. Porque existe, exactamente, existe la reserva de inversión. Y luego tenemos que tener los productos de península que valen más caros aquí, y luego tenemos que pagar los complementos específicos de distancia. Es que no me pongan la balanza porque igual se me va para el otro lado. Efectivamente. Santi, eso se llama la compensación del hecho insular y es normal. Perdimos los Puerto Franco. Claro, por eso. Perdimos los Puerto Franco. Pero incluso así... De eso podríamos discutir otro día, porque los puertos francos eran tan competitivos, claro, que esto es una cosa que no nos gusta reconocerla. Cuando la economía española era una economía cerrada y Canarias tenía una economía abierta, en una España que tenía una economía cerrada. Ahora la economía española es una economía abierta. O sea, los puertos francos no nos iban a salvar de nada, en mi opinión. Bueno, eso sería un debate. Tiene su debate, lo tenemos que hacerlo. Que tener muy largo. Ahora, la pregunta es, las autonomías, un poco la reflexión que yo hago, las autonomías ahora dicen, vamos a bajar impuestos. Vale. Y ese dinero que pierdo, ¿lo voy a ajustar en el gasto, como dice Luz Reverón? Debería. O se lo voy a pedir al gobierno central para que me lo pague, porque entonces... Debería. Claro. Debería ajustar el gasto. Vamos a ver, pero vamos a hablar de lo que estamos viviendo. O sea, ¿ustedes alguna vez habían visto 22 ministerios? 22 ministerios. No. Yo saben que soy, además saben que soy docente también. Eso de tener un ministerio de universidades es una cosa que me chirría. 22 ministerios, con todos sus asesores, con todos sus secretarios, con todos sus jefes de gabinete, con todos sus periodistas, con todos sus trabajadores. O sea, 22 ministerios. Y eso sale del bolsillo de todos nosotros. Pero los trabajadores, de todas maneras, digo, por coger el rábano por las hojas de lo último que ha dicho, ¿no? Los trabajadores ya estaban ahí, eso no los han contratado. No, me refiero a los asesores. No, me refiero a los asesores. Esos los son cargos de confianza. Cargos de confianza. Cargos de confianza. Esos son aparte, evidente. Yo no me refiero a los funcionarios. No, los funcionarios. Que vamos a ver, estás hablando con una funcionaria. Evidentemente. Yo con los funcionarios no me meto. ¿Tú te imaginas que el gobierno de Canarias tuviera 22 consejerías? Efectivamente. Ahora puede. Sí. Porque antes estaba limitado. Antes estaba limitado a 10. Yo creo que lo hicieron un poco lo de limitar a 10 por el riesgo de que a veces los gobiernos de pacto suelen costar más caros que los gobiernos de un solo partido, porque los equilibrios y esto para ti, esto para mí, entonces bueno, creamos 2 ministerios más y tal, que es lo que ha pasado aquí. Y más que el efecto presupuestario, que a lo mejor no es tan elevado, como dice Pepe, el mensaje que transmite no es de austeridad. Hay que decir que ayer el Congreso, PSOE Podemos, rechazó lo de el erradicar los 22 ministerios, el bajar a los 22 ministerios.
Claro, Claro, eso es pero yo... una propuesta para meterle el dedo en el ojo al gobierno. Claro, Lógico, vamos a intentar entre todos hacer lo posible. De todas maneras, yo es que voy un poquillo más allá de todo esto, ¿no? Yo soy de la opinión de que efectivamente, si el gobierno quiere que yo me ajuste el cinturón de mi casa, pues deme usted Ajústatelo ejemplo. tú, Y claro. en principio, pues oye, de esos 22 ministerios, mire, como esto viene como viene, hay una gran incertidumbre, pues lo voy a reducir a tanto, ¿no? Y me desprendo de algunos que ni siquiera se sabe en este ¿Quiénes momento son? quiénes son, porque Santi ahora mismo hacía referencia a ese Ministerio de Universidades y no sabemos cómo se llama el responsable de ese departamento, o tampoco sabemos cómo se llama el representante de otros departamentos que no tienen esa primera línea y en la que estamos pendientes todos, ¿no? Entonces, bueno, pero que incluso hasta los partidos no se saben en qué postura están quedando, porque por un lado está Yolanda Díaz con esa especie de sumar que tiene y no sabemos en qué posición queda Irene Montero porque es de otro proyecto que es de Unidos Podemos, o el propio ministro de Consumo, que ya era antes una Secretaría de Estado, ¿no? Y que ahora tiene hasta un ministerio, que hay que ver lo orgulloso que tiene que estar su madre con que el hombre se ponga traje y corbata, ¿no? Para cada día, ¿no? Pero el señor Garzón, quiero Sí. referirme, ¿no? El ministro de Consumo. El de la carne, el de la El carne. ministro de la carne, sí. Sí. Entonces yo creo que todo esto tiene, claro, insisto en que desde la oposición se ve de una manera cuando se quiere hacer las cosas y se me pide eso, la bajada de impuestos, pero luego cuando se está en el gobierno no se aplican ese mismo, porque mire, podíamos empezar porque los ayuntamientos del Partido Popular, por ejemplo, pues cobren menos en sus tasas. Eso podría ser una solución y podríamos ver cómo se comporta, pero eso no lo hace. Y no, hay ayuntamientos que sí lo están haciendo. A ver, no, dígame, no me sé dígamelo. ahora. Hombre, Si usted mal no se lo recuerdo- sabe, no, que es no, de no. su partido, Bueno, le digo, imagínese los demás, le cómo digo, no tenemos los, que... los Realejos y Santiago del Teide, Sí. por ejemplo. El resto, sé que en otras islas lo tienen, pero han tenido esa bajada de impuestos. Es verdad que, por ejemplo, antes me hablaban de Lope. Lope, cuando estuvo en el Puerto de la Cruz, también Pero eso hizo... fue en el pasado. Sí, pero yo estoy diciendo que esa es la postura Luz. siempre del Partido Popular. O sea, esa es siempre nuestra línea. Intentar bajar impuestos allí donde podamos, siempre, por supuesto, cubriendo las necesidades de los servicios públicos básicos, no cubriendo las necesidades de un gobierno goloso, por Ya. decirlo de alguna manera. Eso siempre lo hemos tenido claro. Y cuando hemos gobernado y hemos podido hacerlo, porque muchas veces tampoco se puede hacer, pero cuando hemos podido hacerlo, Ya. lo hemos hecho. Ahora bien, Es que cuando, Pero- cuando no han pero podido lo que le han- hacerlo, Lu, nos han pegado el palo a los ciudadanos. Le iba a decir Nos eso, han- lo que dice Pepe es que la respuesta que le han dado a ustedes al Partido Popular es que dijeron que entraban y bajaban impuestos con Sí. Rajoy y según entró Rajoy sí, sube impuestos. claro, pero ¿por qué no nos contaron toda la verdad? Es que claro, es que eso es una verdad a medias que es peor que una mentira. Vamos a ver, cuando nosotros llegamos al gobierno, y efectivamente el gobierno de Mariano Rajoy dijo que nada más llegar bajaría los impuestos, cuando llegó se encontró con una deuda que se encontraba en las gavetas y que no nos habían contado. Eso sí, tampoco se le contó a los españoles Ya, porque se tampoco era encontraba una cuestión de estar agravando más la situación. En el año 2012, España estaba en una situación muy, muy delicada, donde casi nos rescatan. Casi nos rescatan. Y me Pero encantaría ese que es un el día mensaje, contar... No, ese es el pero es que mensaje después de se la bajaron. sí, de la herencia que No, para tuvieron y para tal. nada. Se Pero tomaron eso tiene algo que decisiones. ver, eso tiene algo que ver con el palo que nos pegaron a los trabajadores que rebajaron la indemnización que le realizaban a todos. Eso tiene algo que ver con cómo nos subieron los impuestos de una manera en que no podíamos ni siquiera asumirla. Si es que ahora, Lu, estamos en una situación casi igual, con una cesta de la compra que se ha disparado. Es que usted imagínese, una persona que lo típico es que gane 1.200 euros al mes y tiene que pagar la luz al precio que está la luz, los gasolina. combustibles, la hipoteca tal y como se está encareciendo, que es que se está encareciendo casi en un precio de más de 100 euros mensuales. Sí, sí. Entonces, usted, eso que parece que nosotros nos las tenemos que componer, ver y desear, vemos a los políticos
pues eso, enfrascados en que unos nos dicen que por qué no bajan los impuestos y en otros que podrían hacerlo, pues que dicen que bueno, que como ayer el vicepresidente aquí en Radio Marca que nos dijo, ya se lo contaré cuando se lo cuente al gobierno, luego era una cosa que a lo mejor había pensado durante la noche, ¿no? Claro, el problema es que el gobierno a lo mejor le va a decir que no, porque no nos olvidemos que en el gobierno No, solamente bueno, ayer está... vimos al presidente del gobierno decir estar en la misma línea, Sí, ¿no? claro, porque no le queda otra, pero claro, también está Podemos ahí. Entonces, vamos a ver, lo que no se puede hacer es tener un discurso dentro del gobierno creyendo que es la oposición, porque a nosotros lo que nos hace el gobierno es oposición a nosotros, o sea, el gobierno hace oposición a la oposición. Es un auténtico disparate lo que estamos viviendo. Entonces, dicho esto, vamos a ver, en relación con los impuestos hay que bajarlos no de una manera generalizada, sino de una manera puntual, allí donde se pueda hacer. ¿Qué ha pasado en estos momentos? En estos momentos, efectivamente, yo lo digo, cada vez que puedo lo digo. ¿Me pueden explicar cómo hacen la cesta de la compra, le ponen gasolina al coche y pagan el recibo de la luz? Porque todos estamos pagando el doble de recibo de luz, haciendo lo mismo en casa, porque no creo que la gente haya cambiado de vida porque haya subido la luz. O sea, todos hacemos lo mismo. Pero señora Rebelón, eso está pasando en toda Europa. Sí, efectivamente, Es que pero en toda Francia- Europa... es que en Francia- sí, es que en pero Francia vamos a ver... el precio del megavatio en Francia triplica el de España. Sí, En pero Italia ustedes triplica el de recuerdan España. Es que cuando parece abríamos que- telediarios porque se subió Sí. de 50, 53 y después a Sí. 58 euros hora megavatio y ahora estamos Sí. por 200 y pico Claro, euros y la pero gente que- no está en la calle, pero vamos a ver, Es que hay una guerra, es que hay Sí. una guerra, hay una Sí. crisis Sí, energética. bueno, y cuando nosotros estábamos gobernando Bueno, había una antes de crisis, la guerra había también. una crisis inmobiliaria Que sí, también que importante, no digo que- estaba la que- famosa que- burbuja que- inmobiliaria. que Vamos no- a ver. Que no digo yo que no, que no Sí. digo que no, pero que no digamos que esto solo pasa en un lugar, si pasa en todas No, partes no, será no, por no. algo, ¿no? Pasa en todas partes, pero todo el mundo Es más, toma es medidas. más, y es nosotros más, no sí, estamos sí. tomando medidas. Tenemos pues sí, un gobierno señora con Reverón. 22 ministerios, Juanma. Señora Reverón, la excepción ibérica ha conseguido que el precio de la luz no suba tanto. No he dicho, no ha conseguido que baje, pero ha conseguido que no suba tanto y por eso el precio en España hoy es más bajo que en Francia, que en Italia, que en Reino Unido, que en Bueno, Alemania, que en Holanda. yo eso no te lo ¿Es la compro, realidad? señor. No, la realidad, sí, la no, realidad no, es que no, yo estoy no, pagando y quien nos no está sé. escuchando estamos pagando el doble de la factura de la luz. Y la realidad es que el Francia- gobierno de y en España Francia- sigue teniendo 22 ministerios. Y en la Francia realidad es sí, que el señora gobierno Reverón, de sí. España y en el gobierno de Francia- Canarias... y en Francia, con tantas centrales nucleares que tienen, que son 60, el precio es el triple. Sí, ¿Esa vamos es a la ver. realidad? Vamos a ¿Será ver. por algo? Sí, no, pero vamos Yo a no ver. digo que esté bien. Pero es que a mí no me Digo que es importa por algo. Francia, es que a mí me importa España y me importa la Canarias. Y aquí lo que estoy viendo es que no se están tomando medidas y se pueden tomar medidas y no se están tomando medidas. Y en estos momentos, tanto el gobierno de Francia no tengo ni idea, pero el gobierno de España y el gobierno de Canarias tienen unos importes de recaudación históricos y siguen el bolsillo de los políticos que están gobernando. O sea, usted, por ejemplo, sería partidaria de subvencionar el recibo eléctrico con dinero público, como acaba de anunciar el Reino Unido. Vamos a ver, que va a yo subvencionar. soy partidaria de tomar medidas. Porque eso cuesta dinero, ¿eh? No, por supuesto que cuesta dinero, Sí, pero tomar toda medida. medidas, tomar Claro, medidas y sobre todo, lo más importante. El precio del litro de gasolina, los 20 céntimos por litro, que sigue en vigor y que ha contenido y que ha logrado contener el incremento un poco del precio del combustible, que tenía la gente indignada con razón. Eso cuesta 500 millones de euros al año. No pensemos tampoco que es gratis. No, Si se claro que no, mantiene, pero, pues, pero nada es gratis. Por Lo eso, que está por claro eso, por eso. que hay que tomar, vamos a ver, soluciones estrella no existen. No existen. Y quien diga eso... Milagros no hay. Milagros a Lourdes, como digo yo. Milagros a Lourdes. Bien, quien diga eso está mintiendo. Pero hay que tomar medidas, pequeñas medidas, que en su conjunto favorezcan la vida de las personas. Eso es a lo que me estoy refiriendo. 10 y 13, Juanma. directa, Iván. ¿Cómo? No, una pregunta muy directa. Una a la directa, diputada. porque quiero que Juanma también, porque como entró más tarde, no sé si Juanma tenía constancia de lo, No, de Juanma, lo que Juanma, hemos Juanma, hablado por la Juanma. mañana en el principio Juanma, con luz Juanma. del REF hasta 100 y desde. No sé si lo oíste lo que denunció la diputada. Lo escuché. Ah, vale, es, una vale. es una modificación del REF por la puerta de atrás, es lo que dice el general. Sí, Efectivamente. sí, efectivamente. Vamos. Has utilizado una buena expresión, efectivamente. El lenguaje no engaña. El lenguaje no engaña. Y ahora mismo acaba de salir... Es jodido, es duro. Sí, sí. Es duro, Ahora ¿eh? mismo acaba El de salir... lenguaje- el idioma español no engaña, ¿no? Efectivamente. Es lo que En dice. relación con lo que estábamos hablando, la ministra de Hacienda, la señora Montero, anuncia un acuerdo con Podemos sobre medidas fiscales para subir impuestos a los ricos y con rebajas a las rentas más bajas. Suspiro.
Lo único que hago es suspirar porque, sinceramente, es una medida más para mantenerse en el gobierno. Es una medida más para mantenerse en el gobierno. No están pensando en los españoles, y mucho menos, por supuesto, en los canarios. Porque no nos olvidemos que esta ministra se ha cogido por bandera, cada vez que puede, intentar vulnerar nuestros derechos a los canarios. Por tanto, porque no nos olvidemos que ya hemos presentado hasta, creo, si mal no recuerdo, 2 o 3 recursos de inconstitucionalidad. Por tanto, por medidas que ha adoptado la ministra de Hacienda. Por tanto, vamos a ver. Hablando de dinero, diputada Juanma Pepe Santi, lo acaba de mandar Coalición Canaria, no sé si les ha llegado a ustedes. Rosa Dávila hará una valoración de la decisión del PSOE en el Congreso de votar en contra de eximir a Canarias del tipo mínimo del 15% de impuestos a sociedades como se había aprobado en el Parlamento de Canarias. La hora de la intervención será a las 11:45. Claro. Vale. Otra vez, otra muestra más de que aquí lo que le interesa a Ángel Víctor Torres es no cabrear a su jefe de filas para que se mantenga en Moncloa. No está pensando en los intereses de los canarios. Porque si yo fuese Ángel Víctor Torres, yo me planto en Madrid y le digo, no, mire, esto se tiene que aprobar, porque además se acordó en el Parlamento de Canarias, pero vulneran lo que se acuerda en el Parlamento de Canarias y siguen tan contentos en Madrid, mirando para otro lado. Aprovecho rápidamente porque están llegando cuestiones. Esto tiene que ver con Santa Cruz ahora mismo, donde ustedes gobiernan con Coalición. Según informan, la gerencia de urbanismo que dirige el primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra, rescinde de mutuo acuerdo el contrato del equipo redactor del PGU para actualizar el planeamiento con soluciones más rápidas que beneficien a los vecinos. Bueno, pues... ¿Tú de esto controlas? Bueno. Yo sobre eso tengo información. Pues muy bien. Yo lo único que puedo decir es que no he hablado con Guillermo. Me imagino que esa medida se debe a que todos los que hemos estado en urbanismo, y Juanma lo sabe, aprobar un plan general no se aprueba ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 5, ni en 6 años. Aprobar un plan general es muy complejo. Ya yo conté una vez en esta antena, por qué Santa Cruz de Tenerife no tiene un plan general. No voy a volver a referirme a ello. Muy dura, sí. Sí, efectivamente, pero sí es verdad que hay que tomar medidas. En estos momentos, quien quiera comprarse una casa o quien quiera alquilar una casa en Santa Cruz de Tenerife, pues no hay, todo el mundo lo sabe, no hay, y por tanto hay que adoptar medidas. Y me parece una buena idea, pues que una medida inmediata sea hacer modificaciones puntuales del actual plan general, que no nos olvidemos que es de 1992, con una adaptación básica del año 2005. Sí, al menos siguiente. Esto es la crónica de un fracaso anunciado. Desde el momento en que se adjudicó ese contrato, la impresión que había es que fue un contrato ganado lícitamente en una licitación con un pliego, y sobre eso no hay nada. O sea, cuando tú convocas una licitación para un contrato voluminoso como es la redacción de un plan general, tú puedes pensar que quien te gustaría que lo ganara sería Pepito, pero lo gana Manolito porque resulta que presenta una oferta mejor, lo que sea, y eso es así. Además está bien que sea así, ¿no? Pero la impresión que había un poco dentro y fuera de la casa era que iba a ser difícil que el equipo que había ganado sacara el trabajo adelante. Y ha habido una serie de incumplimientos, de desencuentros, de incomodidades, de cosas que no son nada malo, cosas que pasan, ¿no? Y que al final han retrasado el trabajo y que al final ha motivado este desenlace por tanto abrupto de decir, mira, esto no funciona y vamos a tirar por otro camino, ya está. Es así. Esto es un retraso, sí, es una mala noticia, sí. Sí, pero lo importante es que se toman medidas. Pasa la administración, pasa, sí, y ya está. Y esto es así, esto se veía venir, por desgracia, y ya está. ¿Eso dice algo malo de la gente que está en ese equipo? No, tampoco. Del ayuntamiento, en mi opinión, tampoco. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. En la administración pública no todo sale redondo, pero esto ya un poco en ambientes un poco del urbanismo en Tenerife se vaticinaba desde el principio. Bueno, pero lo importante es que se intente se reaccione de manera inmediata, y me parece, lo vuelvo a repetir, no he hablado con el concejal, con Guillermo Díaz Guerra, pero entiendo que hacer esas modificaciones puntuales, por supuesto, ¿quieres ver el corte? Venga, perfecto. Dale al play, perdona Juanma Pepe Santi, y ya les despido. Dale al play y escuchemos a Guillermo. En la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz y de mutuo acuerdo con el equipo redactor del Plan General hemos acordado rescindir el contrato que nos vinculaba. A partir de ahora, la redacción del Plan General continuará con cualquiera de los 15 equipos, el que haga la mejor oferta, que han pasado la criba de selección de asistencias técnicas de la Gerencia de Urbanismo. El Plan General continúa su redacción, no obstante, vamos a impulsar modificaciones puntuales del propio plan, planes especiales como pueda ser el antiguo Santa Cruz, los hoteles, modificaciones puntuales como la de las Teresitas o la refinería, y por supuesto también para parcelas que estén agrupadas en ámbitos que necesiten una actuación significativa, pues mediante PAMUs o programas de actuación sobre el medio urbano. El objetivo final de este conjunto de decisiones
tratar de poner en el mercado el mayor número de metros cuadrados de suelo y, por tanto, de techo, para incrementar la oferta tanto de vivienda privada como vivienda de promoción pública o de protección pública, y de esa manera conseguir mayor acceso a la vivienda para toda la población, tratar de atraer gente a Santa Cruz y, por supuesto, abaratar el precio. Es lo que hay. Efectivamente. Es lo que hay. No lo había escuchado, pero es verdad. Esto es fresco. Pues mira, pues no había escuchado y yo empecé diciendo Santa Cruz tiene un problema, Santa Cruz no tiene viviendas, no puedes ni comprar una vivienda ni alquilar una vivienda porque no hay. Porque no nos olvidemos que tenemos un plan del año 92. Claro que señora Reverón, por ejemplo, en este caso ya no vale el argumento de el plan especial de las Teresitas estará incorporado en el nuevo plan general. Si queremos adelantar algo con el tema de las Teresitas, habrá que volver a redactar un plan especial que intente ir más rápido. Efectivamente. Efectivamente. Hay que ser prácticos. Hay que ser prácticos y Guillermo Díaz Guerra lo está haciendo y por tanto me alegro por Santa Cruz. Además porque soy chicharrera. Guillermo es práctico. Señores, gracias. Les acabo de mandar algo que me acaba de mandar uno de nuestros economistas de cabecera. Tenemos a Jordi Bercedo, que está los jueves, y también a Miguel Arriaga. Y Miguel Arriaga es de los que escrutan el boletín. Acaba de mandarme Miguel Arriaga, Juanma, Pepe, Santi, se los mandé ahora mismo al chat. Fecha miércoles 28 de septiembre del 2022, perdón, del 2022. Artículo 4, cuantía de la subvención. La cuantía de la subvención se determinará en función proporcional a la representación obtenida en las elecciones generales del 10 de noviembre del 2019 por los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales, fundaciones y asociaciones vinculadas a los que las fundaciones y asociaciones se encuentren vinculadas, siendo su importe máximo inicial al siguiente. Siempre como redactan en el boletín son la leche, la verdad. Y te dice, bueno, fundaciones y asociaciones vinculadas al PSOE, Socialista Obrero Español, le caen 81.273 euros. Al PP, 73.000. A Vox, 54.000. A Unidas Podemos, 35.000. A Ciudadanos, 24.000. Así en cascada, ¿no? Después está el PSOE catalán, que le caen 11 y tal. Y llegamos a Coalición Canaria, Nueva Canaria, que le cae 1.850 euros con 0,4, y el que menos coge es Teruel Existe con 294. A ver Coalición y Nueva Canarias cómo se lo reparten entre ellos. Sí, sí, es lo mismo pensé, digo, a ver cómo se lo reparten. Perdonen, pero no se lo pueden repartir porque Nueva Canaria... No existe. No existe. No puede, no existe, que no puede cobrar dinero oficial. No, vamos a ver. Queda todo Coalición. Esa Nueva Canarias ya no existe. Esa Nueva Canarias ya no existe. Ahora existe otra que se llama Nueva Canarias Bloque Canarista. NBC, ¿no? Esa Nueva Canarias ya no existe. Ahora existe otra que se llama igual con un añadido. Nueva Canarias, Bloque Canarista. Bloque Canarista. NBC. Claro, la NBA y NBC. Pero no se lo pueden pagar esas perras que los ¿A Coalición 900, no se lo pueden pagar? No. A Coalición los sí. 900, a Coalición sí, pero los 900 y pico euros no, porque el diputado que está allí, que ahora podrá tener el apellido que quiera, fue elegido en las listas de Nueva Canarias a seca. Sí, la Peña de San Benito igual se podría demandar a Nueva Canarias. Correcto, ¿sí? pero vamos. Los canaristas somos nosotros, ¿no? Claro. Los canaristas del Club Baloncesto Canarias. De todas maneras, no creo yo que peleen por 900 euros, ¿no? Bueno, 900 euros son 900 euros, Pepe. Esa gente está acostumbrada a más perra. Al de Teruel le daba una cenita, no mucho más. El de Teruel 294. Y dependiendo dónde, Juanma. Y dependiendo dónde. Si vas a Diverso, que son muy progresistas, 294 euros tienes que poner una persona, cada uno. Una persona, un menú, sí, como mucho. Oye, que es que yo me descojono. No lo digo despreciativo hacia nadie, sino tú no lo has oído al gran chef. Un lujo, super mega Podemos, super mega izquierda, super mega progreso, y después te dice, no es un lujo, un menú de 300 pavos por barba. ¿Cómo? Digo, ¿cómo? 300 pavos por barba. ¿Cómo? 300 euros por barba. ¿Cómo? 300 pavos por barba. La mitad de la cesta de la compra. Para un mes. ¿Caviar de oro? ¿Cómo es eso? No, tiene razón Iván de que ha dicho eso, de que eso no es caro, porque se trata de una obra de arte y tal. Pero es que además de eso, hombre, yo no diría por barba porque aquí hay que integrar a todo el mundo. Uno no va solo allí, ¿no? Por eso, por barba, 2 personas son 600 pavos. Por eso. Entonces, oye, con ese... Fíjate que ya nos puede parecer caro cuando pasan de 20 euros, pues imagínate cuando llegan a esos niveles, ¿no? Me confirman, Pepe.
Juanma Santi Negrín, diputada. 365 euros por persona en el diverso. Y te da el postre no te lo dan. Te quedas sin postre. Pero tú tranquilo, que yo soy de Podemos. Sin bebida seguramente. Mira, como diría pavos. un antiguo compañero de profesión, te lo regalo. Madre mía, te lo regalo, sí. Juanma, Pepe, Santi, un beso a los tres, gracias. Bueno, pues nada, mañana estaremos aquí. Lo siento. Un abrazo, No, diputada. lo siento por nada. Aquí tienen a la diputada. ¿Le quieren decir algo más a la diputada? Nada. Pase buen día. Luz. Igualmente. A la batalla. Igualmente. Seguiremos peleando que lo nuestro, que sí, pues le damos a esto cierto interés. Dígame, dígame, Luz, Bien, Luz, por lo sí. menos que se ha divertido con nosotros. Por supuesto, siempre. Encantada de estar aquí con ustedes. ¿Es oyente fiel? Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Los escucho cuando voy de camino al Parlamento. Correcto. Por eso digo, o sea, que cuidado, Cuidado. Un beso a los tres, gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Diputada, thank you very much. Muchísimas gracias a A ustedes. seguir así. Un besito. Gracias. Chao. Continuamos, 10:25, 21 de septiembre, Despierta Canarias.